cálculos estequiométricos. Con esto nos referimos a aquellos cálculos que se deben hacer en una reacción química para determinar la cantidad de reactivos que se deben utilizar para obtener cierta cantidad de productos. Estos cálculos comprenden lo que es el reactivo limitante, es decir, el reactivo que se consume en su totalidad y que cuando se termina la reacción cesa. La reacción ya no puede continuar porque se ha consumido. Después comprende la relación estequiométrica. Relación que existe entre el reactivo limitante y el producto de interés. También se obtiene la cantidad de producto, es decir, el rendimiento teórico. Y finalmente, el porcentaje de rendimiento. ¿Sí? Vamos a ejemplificar todos estos cálculos partiendo de una ecuación balanceada, ejemplificados con una reacción química. Con cualquier reacción química se pueden hacer estos cálculos siempre y cuando se tengan los datos necesarios. Tenemos que vamos a utilizar la ecuación balanceada para la obtención de nitrógeno gaseoso. A partir de 2 mol de amoníaco gaseoso que se hace reaccionar con óxido de cobre sólido a una temperatura elevada y se obtiene como producto nitrógeno gaseoso, cobre metálico sólido y vapor de agua. Muy bien, a partir de esta ecuación balanceada vamos a determinar los valores que explicamos antes o mencionamos antes. Tenemos que, si contamos con 18.1 gramos de amoníaco, esa es la cantidad en gramos de este gas que vamos a hacer reaccionar con 90.4 gramos de óxido de cobre. ...90.4 gramos. Y además nos presenta el dato que llamamos rendimiento experimental o real de nitrógeno. Obtenemos entonces de nitrógeno la cantidad
de 10 gramos. ¿Sí? Este es nuestro rendimiento real o experimental y las cantidades de reactivo que tenemos. Ahora, necesitamos calcular las masas molares de nuestros reactivos. Ese es el primer paso. Masa molar del amoníaco. Tenemos que la masa molar del amoníaco es igual a 14, vamos a hacerlo por pasos, 14 gramos por mol, masa atómica del nitrógeno, por un átomo que tenemos de nitrógeno, igual a 14. Hidrógeno, masa atómica 1, por 3 átomos que tenemos de hidrógeno, igual a 3. Sumamos y tenemos 17 gramos por mol. Esa es la masa molar del amoníaco. Asimismo, determinamos la masa molar del óxido de carbono. Y tenemos para el cobre la cantidad en gramos de, permítanme, vamos a buscar la masa atómica del cobre, que tiene un valor de, déjenme ver tantito, estamos tardando. Bueno, por aquí no tengo el dato a la mano, pero así lo encontramos. Por aquí debe de estar. Masa del cobre. Si no, tenemos ya por aquí calculada la masa molar de forma directa. Sí, porque no tengo el valor a la mano. Ok. Decimos que la masa molar del óxido de cobre es igual a 79.54 gramos por mol. ¿Sí? El oxígeno 16 y lo demás corresponde al cobre. Bien. Ya que tenemos las masas molares del óxido de cobre y del amoníaco, vamos a determinar, a partir de los gramos que nos dieron, vamos a determinar la cantidad de mol que hay en nuestros gramos. ¿Sí? Vamos a convertir estos gramos a mol, en otras palabras. Entonces tenemos para el amoníaco, tenemos 18.3 gramos, factor de conversión unitario. Vamos a poner los gramos de amoníaco en la parte de abajo. Estamos hablando aquí de amoníaco. Arriba 1 mol. Y esto también es amoníaco. Entonces, los gramos de amoníaco se eliminan y dividimos 18.3 entre 17 y obtenemos que de amoníaco hay 1.06 mol. ¿Se fijan? A partir de 18.3 gramos podemos encontrar el equivalente en mol de esa cantidad, que es 1.06 mol.
Paso siguiente, determinamos el número de mol del óxido de cobre. Y decimos óxido de cobre, que son 90.4 gramos. Factor de conversión unitario, los gramos de la masa molar en el denominador, y tenemos que son 79.54 gramos, es óxido de cobre, y arriba un mol de óxido de cobre. Esto es óxido de cobre también. Eliminamos los gramos y tenemos que en 90.4 gramos de óxido de cobre hay la cantidad del mol de 1.13 mol. ¿Sí? Ahora, a partir de los mol que tenemos de amoníaco, vamos a ponerlo aquí enseguida. Fueron 1.06 mol. Ahora, para saber nosotros la cantidad que tenemos de reactivo limitante, o más bien cuál es nuestro reactivo limitante, vamos a dividir esos números de mol entre este numerito para el amoníaco y este para el óxido de cobre, es decir, entre los coeficientes estequiométricos de los reactivos en la ecuación balanceada. Óxido de cobre tenemos 1.13 entre 3 mol. Mol entre mol eliminamos. Y en el caso del amoníaco, 1.06 mol entre 2 mol. Eliminamos mol. Y eso nos da las siguientes cantidades. Tenemos de el amoníaco, vamos a calcular, 1.13 entre 3, 0.3766. Esa dimensional ya no tiene unidad. Y 1.06 entre 2. Y eso nos da 0.53. Ahora, elegimos el valor más pequeño y vemos que es el óxido de cobre, lo cual me indica que mi reactivo limitante es el óxido de cobre. Este es mi reactivo limitante. Y la cantidad que voy a utilizar es 1.13 mol. No el que obtuve en la división, sino el valor previo, 1.13 mol. Hasta aquí cortamos la primera parte de este video, de este proceso. Inmediatamente vamos a dar inicio a la parte 2.